Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, una gran noticia. La unidad número 1 de Punta Catalina ya llegó a los 300 megavatios. Sí, señor. Y la idea es ponerle en 350 megavatios. Llevarla ahí a su fase máxima en su etapa de prueba, que es que está en su etapa de prueba. Pero son 300 megavatios a los que ya había llegado ayer o antier. Creo que ayer, sí señor, la información que recibí. 300 megavatios está produciendo la primera unidad de Punta Catalina. Y eso es un éxito que yo voy a ver cuándo es que el presidente lo va a cacarear, porque hay que cacarearlo bien. Bueno, habrá que esperar que entre la segunda unidad, desde luego. Pero ya solamente la primera unidad que ingresó de nuevo al sistema eléctrico nacional integrado sacó de circulación a unas 10 plantas, 9, 10 de esas abusadoras que producían con fuel oil, uno de esos combustibles derivados del petróleo, pesados, que además salía bien cara la generación. Bien cara que resultaba la generación. No tengo el precio al que está generando Punta Catalina, pero debe andar por los 11 centavos de dólares, mientras que aquellos andan por casi el doble. Aquellos andaban por casi el doble, para que usted entienda, casi el doble. Si Punta Catalina anda por el 10, por el 11 o por el 12, entonces aquellos andaban por el doble. Sí, señor. Entonces, hay que entender lo que pasa con Punta Catalina. Hay que entenderlo. Y el por qué tanto escarceo y tanta conspiración para impedir que esto fuera lo que es ya. Eso que ustedes están viendo ahí, que ya está mucho más avanzado que todo eso, desde luego. Para impedir que eso se convirtiera en el gran surtidor de energía de la República Dominicana. La gente que compra lo que se llama el mercado spot, ese que había, como le llaman, ¿no? Es decir, el mercado puntual, el mercado de la competencia ahí, en el mercado el del día a día, tiene problemas porque Punta Catalina saca de circulación alrededor de 10 plantas, y no plantas chiquitas, ¿no? 300 megavatios se está generando, ya alcanzó Punta Catalina luego del sabotaje que le hicieron la semana pasada y que sacó esta primera unidad, la apagó, así. Hubo que volver a arrancarla, pero también eso es un reto, ¿no? También eso es una prueba para el sistema, saber que puede responder así rápidamente a cualquier situación que se le presente. Rápidamente, de nuevo, ingresó la unidad número 1 de Punta Catalina. Dicho sea de paso, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales anunció ayer su segunda licitación para la adquisición de petróleo, de carbón. Licitadores hubo como, no sé, 10, más de 12 licitadores, 7 que calificaron, otros que pasaron a una segunda fase, etcétera. En fin, es una licitación en toda regla, hecha con todas las de la ley, de acuerdo a la ley de compras y contrataciones de la República Dominicana y cumpliendo todos los estándares internacionales, además con supervisión de todo tipo. Esta vez, la primera vez se compraron unas 400.000 toneladas, esta vez se van a comprar unas 700.000 toneladas de carbón. Catalina está evolucionando como debe ser y indudablemente el gran negocio de la República Dominicana en los próximos 3, 4, 5 años lo será Punta Catalina. Un gran negocio, un gran bien, una gran adquisición, una formidable inversión del Estado dominicano que permitirá estabilizar el sistema energético nacional, permitirá servir
electricidad a prácticamente todo el país, sacará de circulación, como ya lo está haciendo, a una caterva de plantas que son malas generadoras, porque generan con derivados del petróleo pesado, además muy caros, y generan por lo tanto contaminación que vaya usted a ver, porque hay gente que habla de Punta Catalina, pero Punta Catalina, aunque genera a carbón, hay que ir a ver aquello, hay que ir a ver aquello. Primero, no hay salida de contaminación afuera, al aire, como esas plantas que había a carbón hace 20 años. Esto es tecnología de última generación, que permite además diversificar la matriz, porque nosotros teníamos una matriz dependiente fundamentalmente del petróleo y eso nos acogota. Todavía nos da muy duro cada vez que el petróleo sube en el mercado internacional, fruto de estas crisis provocadas por todas estas sanciones incluso que está poniendo Estados Unidos a los productores de petróleo. Antier nada más anunció el gobierno de Estados Unidos sanciones contra Irán, uno de los principales productores de petróleo. Y las sanciones van dirigidas al petróleo exactamente, precisamente al petróleo. O sea, no es a otro tipo de bien o de producto, no. Al petróleo, así directamente al petróleo, porque decía el secretario de Estado de los Estados Unidos que la misión de Estados Unidos es llevar a Irán a la producción cero de petróleo, dice, al cero. Imagínese usted cuando usted le saca al mercado mundial la producción de petróleo de Irán, que es lo que busca Estados Unidos. Vaya usted a ver con qué propósito, vaya usted a ver. Pues entonces se resiente el mercado y comienza a subir. Efectivamente está subiendo en el mercado internacional, los precios del petróleo están subiendo, siguen subiendo, lamentablemente. Y mientras esa sea la política que se esté aplicando desde Estados Unidos contra los países productores de petróleo, contra Irán, contra Venezuela, que están ahí en la mira, están en la mira. Imagínense ustedes, están en la mira de invasiones incluso militares planificadas ya. Leía en un libro, esa fue una de mis sorpresas en estos días, un libro de una canadiense, Naomi Klein, que decía que la invasión a Venezuela y la invasión a Irán están planificadas hace ya varios años. Planificadas al detalle, incluso esas invasiones militares, como le tuvo la invasión de Irak en aquel momento, que no se comprobó nada, no había armas de destrucción masiva, no había nada de lo que ellos decían, pero la invasión se llevó a cabo. Ojalá que se paren todos esos planes militares, todos esos planes de guerra, para que el comercio mundial pueda desarrollarse como tiene que desarrollarse, para que siga desarrollándose el mundo también como tiene que desarrollarse, y nosotros los países, los pueblos pequeños, no tengamos que estar sufriendo las consecuencias de tantas políticas desacertadas en el mercado internacional, de tanta invención, y mala invención, además de tanta improvisación, aunque uno no puede pensar en improvisación hablando de toda esta gente, todos estos promotores de la guerra, todos estos hacedores de la guerra, todos estos defensores de la guerra, no improvisan, no señor, no nos creamos eso. Pero nosotros tenemos a Punta Catalina ahora que nos permite diversificar, depender menos del petróleo, por suerte nuestra matriz energética se diversifica, gas natural también, una de las más importantes empresas extranjeras en nuestro país, la AES, Andrés Boca Chica, genera a gas natural, por suerte, y tenemos ya generación eólica y una diversificación. Va creciendo la eólica, es decir, la energía producida a partir del viento en la República Dominicana también está creciendo, y hay también energía fotovoltaica y alguna que también biomasa.
O sea que hemos diversificado la matriz energética de la República Dominicana y eso garantiza pues seguridad, mejores precios, menos contaminación. Ustedes están muriendo por lo que yo veo, pero aquí curamos, no se preocupen. Y tenemos para esas cosas. Que cura. Sí, aquí tenemos para todas esas cosas. Sí, tenemos hasta Punta Catalina, que nos está curando de un mercado, abusivo. Un mercado abusivo y nos está aportando seguridad. Y para los que llevan estas anotaciones, con mucho menos contaminación. Muchísima menos contaminación. Hay que ver aquello y realmente la República Dominicana, el presidente Danilo Medina dio un palo ahí, el palo de la gata, porque Punta Catalina lo estuvieron posponiendo todos los gobernantes anteriores, absolutamente todos la estuvieron posponiendo, porque les doblaban el pulso, porque les decían ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes no deben hacer eso, esa es una inversión que no puede ser. Y hay que ver toda la trapisonda que se armó. Hasta se financió una llamada Marcha Verde para que se detuviera. Ese era el propósito de la Marcha Verde, no se crea usted que era otro, ¿no? El propósito era detener a Punta Catalina, no era otro. Detener Punta Catalina. Hoy pues de nuevo está integrada al sistema ya Punta Catalina, produciendo 300 megavatios y en los próximos días, según se comunica, la idea es que pueda llegar ya a los 350 megavatios en su etapa de prueba, es decir, casi al tope, llevar esa planta, esa primera unidad al tope de la producción. Muy buenas noticias en el sector energético Punta Catalina y en muchos otros sectores también, pero vamos a dejarle algo a ustedes, ¿no? Porque es verdad. No es que lo vemos tan entusiasmado que Muy queríamos que usted siguiera. Lo que más me entusiasma, primero es que yo me siento como vengado con Punta Catalina, cuando yo veo que Punta Catalina va como va. Me siento resarcido, me siento retribuido en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos. Y segundo, bueno, me entero aquí del plan de vacunación contra la poliomielitis, el neumococo y no sé cuántas cosas más que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Un plan de vacunación que tiene en la mira a 1 millón de niños dominicanos, así digo, números redondos, ¿no? A 1 millón de niños dominicanos, un plan de vacunación en forma, en regla, contra la poliomielitis, no contra el polio, como dicen algunos periodistas, que dicen el polio, y es la polio, la enfermedad de la poliomielitis. Poliomielitis, porque la contracción polio, muy bien, pero sigue siendo femenino, no lo haga masculino. La poliomielitis. Entonces, es un plan importantísimo ejecutado por el Ministerio de Salud de la República Dominicana, en combinación con la OMS, la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Cada cierto tiempo en la República Dominicana, como en cualquier lugar, pues tenemos que llevar a cabo una labor de vacunación contra estas enfermedades, las infecciones por neumococo y contra la poliomielitis, que tienen secuelas, tienen consecuencias fatales incluso, fatales. Ha comunicado el Ministerio de Salud su campaña para esta vacunación masiva a niños, sobre todo contra la poliomielitis, una de las enfermedades que han sido superadas por la República Dominicana gracias a estos amplísimos programas de vacunación del Estado Dominicano. También está trabajándose en la vacunación y en la prevención más bien del dengue.
del dengue, porque a pesar de que estamos en sequía, óigase bien, a pesar de que estamos en sequía, estas temperaturas ya empiezan a ser muy favorables para la propagación del dengue y para la propagación, por lo tanto, del mosquito que contagia el dengue, el vector, el Aedes aegypti o cualquiera de esos que son los que contagian el dengue cuando nos pican. De ahí la importancia de que a pesar de la sequía, usted economice agua, no riegue agua y donde haya que estar, pues guardando, reservando agua, pues téngala como debe ser, cloro untado y tanque tapado, como decía la propaganda aquella. Tape el tanque y úntele cloro en los alrededores, además. Y además esté revisando los maceteros donde usted tiene plantas. Bromelias. Donde quiera que usted tenga plantas, revise porque las bromelias y todos esos lugares que a veces no están bien drenados también, pues usted no lo sabe, pero se va acumulando agua. Y hay que estar revisando el patio, hay que estar revisando por todos los lados para que no se acumule el agua y no se constituya en un reproductor de mosquitos, que dicho sea de paso, hay una buenísima plaga de mosquitos ya donde quiera que uno va. Sí, es que bueno la temporada, es la temporada, sumada a la goma vieja, sumada a la vacinilla que está en el patio, sí, sumado a depósitos que se van creando con un pote que se dejó abierto de una lata y se dejó porque se entiende inofensivo en el patio, eso se convierte en un criadero de mosquitos. Entonces tenemos que estar en combate permanente contra esos criaderos porque tenemos un clima propicio para los mosquitos. De hecho, han sido los aliados en las guerras contra las potencias que hemos tenido. El mosquito ha jugado un papel fundamental. Recuérdese la Guerra de la Restauración, para poner un ejemplo, donde los mosquitos y la transmisión de enfermedades jugó su papel, y eso es porque aquí hay condiciones naturales que pueden permitir o que permiten la reproducción de esos mosquitos. Y en los centros urbanos lo que tenemos que crear es la conciencia de que una lata abierta, tirada en el patio, una goma, una vacinilla, lo que sea, una cubeta que usted la tiene en el patio y le cayó agua y usted la dejó ahí y llovió y se quedó, y con el tiempo usted lo que está creando es un criadero de mosquitos que le puede afectar su salud y puede atentar contra la vida suya y de los suyos, y si no la de los vecinos, para ponerle un ejemplo. Pero miren, hoy es jueves 25 de abril del año 2019, entre las efemérides que destaca la prensa nacional, tenemos que un día como hoy, en el año 1878, muere el prócer de la Restauración y expresidente Ulises Francisco Espaillat. Ulises Francisco Espaillat, dicho sea de paso, intentó hacer una de las obras de gobierno más adelantadas para su época. Fue él y el profesor Juan Bosch, tal vez, cuando uno lo mira en retrospectiva, los primeros grandes intentos democráticos. Lamentablemente, ambos gobiernos duraron 6 meses, uno 6 meses, otro 7, pero casi 6 meses igual, podríamos decir. Un hombre que es sinónimo de ética. De hecho, la Dirección de Ética Gubernamental tiene como referencia a Ulises Francisco Espaillat. También señala la prensa nacional que un día como hoy, en el año 1965, las tropas constitucionalistas penetraron sin oposición a la capital. Ayer se conmemoró un aniversario más, 54 años, de lo que fue la Revolución de Abril, y hubo varias manifestaciones al respecto, algunas muy loables, como la que se hicieron en el altar de la patria y en el Panteón Nacional, y otras que uno se queda pensando y comienza a calcular matemáticamente la edad de algunos que son combatientes constitucionalistas, que exigieron pensiones, dicho sea de paso. Y me acuerdo de uno que cuando yo calculé la edad, parece que él fue combatiente constitucionalista con 9 años.
posible. Sí, así teníamos un vecino allá en Honduras que cuando él era combatiente constitucionalista y él era pariente de Camaño, dicho sea de paso, y cuando usted tiraba la edad era que él tenía 6 años cuando la Revolución de Abril. La edad no le da. Pero era combatiente. La edad no le da. Sí. No le da la edad. Se parece a mi psiquiatra favorito. ¿Su psiquiatra favorito cuál es? Déjelo ahí. Déjelo ahí. Ok, después nos enteraremos. La guerra del 65 fue o la revolución, o algunos le llaman motín, tal vez despectivamente, otros le llaman revuelta. Yo entiendo que fue una revolución en el sentido de que un movimiento cívico-militar buscaba la vuelta a la constitucionalidad y tenía una propuesta política de respeto a lo que era la decisión de la mayoría que había votado por una constitución y que fue lamentablemente por la incomprensión del momento de actores de la geopolítica mundial que no entendían que esto era una revolución democrática con un programa de reformas democráticas dentro de la democracia representativa capitalista, parece que no se entendió, y una pésima recolección de información, como después se relata en medio de la Guerra Fría, alentó, le dio luz verde a personas de acá que querían imponer el criterio de la minoría y dieron el golpe de Estado. Entonces ese gobierno corrupto que siguió al gobierno de Don Juan, ese llamado triunvirato que al final terminó con una sola persona a cargo, fue un gobierno donde había contrabando por todos los sitios, una miseria espantosa y sobre todo no era el fruto del derecho a decidir de la gente. Porque quiero resaltar que en el caso del profesor fue una elección de un 59%, casi un 60%, que expresó su deseo de que la República Dominicana necesitaba, luego de la tiranía, una respuesta social, porque el programa que esbozó el profesor Juan Bosch en su momento era un programa de respuesta social. Él decía básicamente, aquí el problema no es entre trujillistas y antitrujillistas, aquí el problema es entre gente que tiene poco y gente que tiene mucho. Hijo de Machepa contra Tutumpote. Entonces, ese enfoque fue refrendado con la voluntad de la gente y ese apoyo de la voluntad de la gente se plasmó en una constitución que fue por una constituyente. O sea, un mecanismo de representación amplia donde había diputados con ese mandato de hacer una constitución que prohibía el latifundio, que consagraba muchos de los derechos sociales que las posteriores constituciones tuvieron que hacer, derecho a la libertad sindical, por ejemplo, venía a hacer la distinción entre hijos naturales e hijos reconocidos, porque habían principios que usted podía extrapolar para eso. Aquí había una gran discriminación en ese sentido. Entonces usted coge parte del catálogo de derechos fundamentales que tenía esa constitución y permitía que los tribunales hicieran una interpretación amplia de derechos. Todo eso fue desconocido por una oligarquía y unos militares que le tenían miedo al derecho a decidir de la gente y al empoderamiento de la gente. Y quiero llamar la atención del tema de la reforma agraria, porque el tema de la reforma agraria del profesor Juan Bosch buscaba garantizar el acceso a la tierra al dominicano. En ese entonces la mayoría del dominicano estaba viviendo en la zona rural. Fue a partir del 80 que según los censos se da que la mayor cantidad de dominicanos viven en el ambiente urbano, o sea, en las ciudades, pero en ese entonces nuestra población era mayoritariamente rural. Entonces, ese proyecto de reforma agraria que el Instituto Agrario Dominicano no pudo darle continuidad por el golpe y por las condiciones políticas, y después se hace una reforma agraria tibia, viene a concretarse después con lo que es la comisión de titulación, y digo que viene a concretarse porque la comisión de titulación no es más que el pago de una deuda social desde hace mucho tiempo, que lamentablemente ya tuvo que tener otra característica por la evolución del tiempo, pero que viene a responder ese tipo de deudas sociales que nosotros teníamos desde Juan Bosch.
Entonces menciono todo esto del derecho a decidir y la recordación de la gesta de abril porque personas, como dije, atribuyéndose la calidad de combatientes, los escucho opinando sobre el derecho a decidir del pueblo, porque actualmente lo que se está hablando es de una reforma constitucional en la forma que la misma Constitución dice que debe de ser reformada. Entonces yo no veo cuál es el atentado a la Constitución, al menos que me digan que la Constitución va a ser reformada por un mecanismo distinto al que dice la Constitución. De igual manera veo grupos que no son, y su composición no es democrática, es una composición vertical, o sea, una persona se autodenomina, por ejemplo, pastor, para poner un ejemplo, que tiene un significado, si usted se pone a ver, hasta semántico, porque si usted es pastor, los demás son ovejas. Entonces, no, es verdad, o sea, usted está diciendo que hay un grado de superioridad. Entonces, ve una confederación de pastores diciendo que ellos están opuestos a la reforma constitucional y los escucho en una serie de argumentos de democracia y de representatividad que ellos en sus propias congregaciones no tienen. Y segundo, en donde se está tomando y tergiversando lo que dice la Constitución. Entonces veo que eso de buena primera es noticia, cuando la noticia debería de ser la expresión de la mayoría y la voluntad que tienen las mayorías de refrendar o no un proyecto. Entonces cuando digo eso, por ejemplo, veo que hoy sale una encuesta de la CIT, ayer salió una encuesta de la CIT, que establece que más del 60% de las personas apoya a la gestión de gobierno, y cuando se pone en el tema de reelección, nos encontramos con que un 51% apoyaría una reforma constitucional para la reelección. Y yo me quedo pensando, si la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, ¿cuál es la oposición que hay en que se realice una reforma constitucional que habilite la posibilidad que tiene el pueblo de decidir? Porque básicamente en términos constitucionales de eso que se trata. Y hasta ahí dejo ese tema, porque hay otro tema tal vez de no tanta trascendencia, porque lo más importante en un país cuando se habla de su carta magna, de su norma fundamental, pero la norma fundamental tiene desprendimiento muy práctico que usted tiene que ver. Y uno de esos desprendimientos es que esa norma consagra el derecho a la salud como un derecho fundamental. Y ojo, el derecho a reelección no es un derecho fundamental. O sea, eso está dentro de la Constitución, pero dentro de un transitorio. Y la Constitución tiene los mecanismos de cómo hacerlo. Si es un derecho fundamental, el procedimiento es más complejo, primero. Y segundo, por un criterio que se llama progresividad de los derechos fundamentales, usted no puede darle para atrás a derechos fundamentales. Usted tiene que darle más o dejarlo como está, pero no darle para atrás. En este caso no estamos hablando de un derecho fundamental, en el caso de la reforma, pero sí estamos hablando de un derecho fundamental cuando hablamos del derecho a la salud. Y resulta que en República Dominicana uno se pone a ver a veces las noticias y hay cosas que uno no entiende. Ustedes saben que una cosa es un colegio y otra cosa es un colegio como entidad pública y otra cosa es un gremio. Aquí en República Dominicana se dio el salto, por ejemplo, en el caso de la Asociación Médica Dominicana, AMD, que era un gremio, a un colegio. Como colegio, usted es una entidad pública. El mismo caso pasó con los abogados. Se dio el salto de un gremio a un colegio. Como colegio usted es una entidad pública. Pero parece que la asimilación de ese concepto en ninguno de los dos escenarios se entendió y ellos creen que son un gremio y no que son una entidad pública que tiene funciones de cara a los ciudadanos y que tiene que resguardar esas funciones. Y yo veo que el colegio médico, que es una institución pública creada por ley, y la Asociación de Clínicas Privadas, que es una asociación gremial empresarial, porque las clínicas privadas son empresas, se articulan y dicen que van a hacer un paro contra una ARS, o sea, una aseguradora de riesgo de salud, y como tal no van a atender a los afiliados de una ARS en la consulta ni en los internamientos. Entonces yo me pongo, yo no sé cuál es esa ARS, pero como uno tiene que escoger una ARS por ley, yo tengo SENASA, pero y sé que con SENASA no va a ser. Pero hay otra gente, tengo SENASA porque es la del Estado,
pero hay ARS privada y usted tiene el derecho de escoger una privada. Pero resulta que si usted tiene una privada y usted ve su catálogo de clínicas que usted tiene acceso en función de lo que usted paga, que usted se le dé cuenta y usted paga, y usted escoge una de esas clínicas privadas, resulta que en función de este acuerdo entre un colegio y un gremio empresarial, usted no va a tener acceso ni a la atención médica ni a los internamientos. Y ellos lo plantean así, yo me quedo pensando, ¿por qué ellos no se ponen en la piel de ese afiliado que paga su seguro y que requiere o eventualmente va a requerir una atención médica y que ustedes, por un problema que tienen contra las ARS, ustedes no le están dando cobertura? Entonces, ¿cuál es la necesidad de presionar ese pleito con la ARS afectando a los pacientes y afectando lo que es el derecho a la salud? Eso es una cosa que uno no entiende, sobre todo cuando hay un ente público, que es un colegio, que debería estar velando porque ese tipo de ilegalidades no pasaran. Entonces, ¿cómo se combina con una asociación gremial privada para afectar a los afiliados? Yo me pongo en el cuerpo de esos afiliados que se van a ver afectados por ese contubernio. Si usted tiene como clínica privada, como gremio, como colegio, un problema, usted acude al Tribunal Superior Administrativo, que para eso está. Pero no podemos privar en democráticos e institucionales y cada vez que hay un problema, presionar y afectar a lo más pequeño cuando hay vías institucionales para resolver eso. O sea, cuando se hace eso, se está desconociendo la ley y se está afectando a los más chiquitos. Dígame usted, don Guillermo. Bueno, mire, yo quiero destacar Aquí se hace eso, se coge piedra contra los más chiquitos. Siempre, permanentemente. Sí. Y que no solo aquí. Sí, es cierto. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí, por un esquema del desarrollo que ha tenido esta sociedad, se ve como más burdo. En otros sitios se cuidarían más. Otra cosa dirían los venezolanos, otra cosa dirían los mexicanos, otra cosa diría cada quien, porque es que no somos la última Coca-Cola del desierto. No seremos la primera, pero tampoco la última. ¿Me entienden? Ahora, miren, yo quiero destacar a cosas que son relevantes, aparte de las ya señaladas tanto por Ramón como por Sergio. Me refiero a lo del tema del 24 de abril, que vi que usted dio algunas pinceladas. Lo primero es que el 24 de abril no es una cosa en sí como tal. Es un día que pudo haber sido otro, que se sepa, porque de hecho hubo, que no una delación, pero hubo un adelanto. Hubo un grupo que se adelanta, incluso hace un llamado a la población, sin que aún lo establecido en el plan se ejecutara, que era inicialmente el control de las fortalezas, las divisiones militares y el apresamiento de la cúpula golpista, porque en realidad era una cúpula militar golpista. Inicialmente, resultó el 24 de abril y resulta un contragolpe militar. No un movimiento cívico, militar. Eso convierte después. Exactamente. Es Mario Peña Taveras que ante la delación toma una decisión. Exactamente. Bueno, los acontecimientos se atropellaron. Y ese proceso dirigido, contrario a lo que dicen los documentales que el director permite que se pasen aquí distorsionando los acontecimientos. Sí, porque yo vi ahí un documental ayer, que todo el mundo tenía algo que ver, menos el profesor Juan Bosch, que era el que lo dirigía, políticamente. Ese es del Archivo General de la Nación. Bueno, sea el de que sea. De donde sea. Sea de donde sea, me resulta extraño que usted hable de eso y establezca protagonismo, y resulta ser que al protagonista principal de la película usted no lo menciona. Dije, porque era, qué sé yo, quién, Raquel Welch, supongo. ¿Cómo usted dejar de hablar de Raquel Welch, verdad? Si usted ve una película de aquella? Bueno, pero ¿cómo usted va a ver? Permitir la expresión plural de la interpretación histórica también. Eso, pensando que es cierto, o que se puede decir, que el factor político principal lo era el factor militar principal
que era el coronel de Abril. No puede ser, porque ha quedado claro a través de décadas de estudio de esto y de testimonios más que fehacientes, que don Juan articuló en mucho secreto incluso, con mucho hermetismo, pero con las piezas perfectamente colocadas donde iban, el contragolpe, que deviene ya... ahora mismo estaba tirando un tiro en la ciudad y se estaba forcejeando por el control que no se toma el 24, sino por el control de todo. Y vendría ya posteriormente una serie de acontecimientos, entre otros la batalla del puente, el intento de asilo de un grupo de gente que no se pudo asilar por suerte, y eso que fue un contragolpe, ya el 25 de carácter militar, con el llamado del doctor José Francisco Peña Gómez, que también es una pieza clave en lo que se desató. En este mismo lugar, el llamado. Aquí, en este mismo centro televisivo y radial, en esta radio televisión dominicana. Y eso, lo primero, deviene en un movimiento ya cívico-militar, y en apenas horas, el 28, ya el carácter es distinto. El carácter es distinto. Porque estaba dado el contragolpe, el pueblo estaba en las calles ya dispuesto a defender, sí, la democracia y la vuelta a la constitucionalidad y el retorno del gobierno del profesor Juan Bosch sin ningún tipo de condición. Pero ya en el 28 es otra cosa. Sí, se vuelve la naturaleza es de una confrontación internacional. No, ninguna confrontación internacional. Una lucha de carácter popular, como he dicho ya, que lo fue a partir del 25, 26, 27, en una lucha antiimperialista, en una lucha en contra de las tropas invasoras. Y el programa ya no es el que era, el programa es cómo defendemos la soberanía nacional y cómo defendemos, en esa perspectiva, los intereses del pueblo dominicano, que ya sus problemas no podían ser los militares o el gobierno corrupto que se sustituyó por el constitucionalista. Ya constituido el gobierno. Entonces, el 28 ya pasamos cómo nos vamos a defender la soberanía nacional. Y eso es, en conjunto, si tú quieres, la guerra de abril. Y las luchas son ya a partir del 28 en contra de la ocupación militar norteamericana, pasándole por encima a todo eso que siempre ellos le pasan por encima. Porque es exactamente lo mismo. Usted busca ese golpe de Estado del 63 contra Juan Bosch y es una acción política militar del imperio norteamericano que la ha seguido ejecutando donde le ha venido en gana, y cuando le ha venido en gana, con el mismo derecho internacional, que esto es lo más grande del caso, sí, que sirve para todo. La complicidad de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que habla de unas fuerzas interamericanas de paz, pero sí tengo que decir en su beneficio, beneficio del derecho internacional, no así de la OEA, que eso generó discusiones al interno de la OEA, que generaron a su vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniese aquí y se discutiese después la necesidad de que no fuera solamente un organismo de promoción de derechos humanos, sino que tuviera mayores facultades ante la barbarie que estaba pasando aquí, porque ese esquema imperial que fue bautizado por la OEA y bendecido por la OEA, porque aquí vinieron hasta brasileños, a propósito de esas fuerzas interamericanas de paz, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve la barbarie y se aboga por hacer modificaciones que finalmente se hacen en la Convención Americana de 1969. Mire, todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero no entiendo lo de hasta brasileños, que no fueron los peores. No. Para que lo sepan, no fueron los peores, los pobres brasileños. Y habían de todo. Los únicos que no se prestaron para esa vagabundería de alguna manera fueron los argentinos. Y se los reconozco hoy, tantos años después. Y los mexicanos. Y los mexicanos, naturalmente. Ahora,
yo quiero entonces pasar ya de eso, y se tendrá que seguir hablando, porque mientras Ramón esté pasando documentales que ignoran al profesor Juan Bosch, tendremos que seguir hablando durante mucho tiempo sobre ese tema hasta que quede perfectamente claro que la historia es una y no hay 3 o 4 historias mal contadas. Sí. Pero esos son alguna gente que trabajaron en ese documental, que son partidarios junto con algunos que yo conozco, otros más que no trabajaron en ese documental, pero que tienen la misma, yo no sé cómo se hacen para investigar y hablar de la Revolución de Abril sin mencionar a Juan Bosch, que es, como usted dice, el protagonista. Es un aporte a la metodología documentalista, ¿sabe? Primero porque es el golpe de Estado contra Juan Bosch. La causa original del movimiento de abril del 65 es el golpe de Estado contra Juan Bosch. Si no hay golpe de Estado contra Juan Bosch, no hay nada que hacer. ¿Y con quién despachaba el coronel de Abril? Exacto, o sea, y está más que documentado que con quien despachaba el coronel de Abril, y no solo el coronel de Abril, sino los que estaban antes que el coronel de Abril. No, pero no hablo de Camaño, hablo de Fernández Domínguez. Porque eran coroneles los dos. Los dos, claro. Pero el primero, Fernández Domínguez, era el que estaba realmente en la organización y en la conspiración. Camaño termina siendo por un azar histórico. Exacto. Algunos quieren, para demeritarlo también, quieren decir que eso fue que él apareció. No, él estaba conspirando hacía tiempo. Claro, él lo habían vinculado, pero él no tenía el protagonismo político de Fernández Domínguez. Pero bueno, quiero también aclarar lo siguiente por respecto a esos combatientes. Que en este caso no se trata, el que usted mencionaba, no se trata de los miles de combatientes y comandantes que aparecieron después de los acontecimientos. No. En este caso, y es fácil de establecerlo, son ex militares constitucionalistas. Era gente que estaba en distintos rangos, estaba en las Fuerzas Armadas de entonces y actuaron siguiendo los intereses del pueblo y siguiendo el llamado de los líderes políticos y militares de la revolución. Y fue un movimiento. Estos están ahí. Concebido. ¿Cuál es? Los que han generado su comentario. Ni están todos los que están, ni son todos los que son. Bueno, pero ahí hay gente que no tuvo. Militares. Ahí hay gente que no estuvo y que no fueron militares. Pero deberían serlo y son, hasta donde yo lo conozco, es gente que ha recibido incluso pensión. Sí, ascenso, hay personas que sí, que eran militares, pero hay otros que están dentro de ese movimiento. Usted tiene muchísimos amigos que están en todos los sitios y nunca nadie lo vio tirando China. A propósito de eso te lo digo. Sí, pero bueno, ya que usted no le quiere poner apellido a sus amigos, vamos a decir que son sus amigos. Ahora, yo quiero, a propósito, aclarado esto y en respeto a ese conjunto de militares constitucionalistas, a los que sí lo son. Que además se ponen ahora, porque aquí todo se pervierte, todo es como, bueno, la gente, los amigos de Ramón, hacen un documental y sacan a Juan Bosch. Bueno, pues esta gente... Son amigos suyos también. Amigos suyos. Son amigos míos, sí. Esta gente, igual, ¿qué hace esta gente? Estos militares. Son más amigos de 60 años después se ponen a hablar plepla de política justo el 24 de abril. Sí, son lo más suyos. parecido a la Iglesia Católica. Que justo el Viernes Santo, cuando deberíamos estar llorando a Cristo, están jeringando con la reelección. Bueno, y esta gente, pues hacen exactamente lo mismo y deberían respetarse más. Porque ellos no son un partido político. No son un partido político. Y uno lo ha respetado porque andan de ex militares constitucionalistas. Pero desde que dejen de serlo, porque ya eso hace 60 años de la revolución esta, hay entonces que tratarlo como político. Pero no degraden ese reconocimiento que le tenemos todos y ese respeto que todos le tenemos, pues por su participación en esos eventos. No agarre la conmemoración de un evento como ese, usted que quizás participó porque no tenía otras opciones, y lo tome como ocasión para estar jeringando con
o siendo parte de un plan que hay aquí, de que quiere pelear, hacer sombra con la reelección. Porque el que va a pelear no ha salido al cuadrilátero, no ha subido. Y ellos están que lo suelten, que lo suelten, que lo suelten, y que suelten al hombre, y que suelten al hombre. En eso es que andan, buscando que el hombre suba al cuadrilátero. Bien. Eso pasa, y por eso es que hay que llamar la atención con respecto a que se hace, se dice cualquier cosa. Informe PNUD revela democracia sigue débil en República Dominicana. Todo lo contrario a lo que decían otras instituciones, como el Banco Mundial. No, pero vamos, esto hay que verlo porque es interesante. El único país de América Latina en que después de la Revolución de Abril y la derrota del pueblo, la derrota político-militar, hay algunos compañeros que entienden que no hubo tal derrota, que fue un triunfo. Yo siempre he creído que claro que fue una derrota en la perspectiva de lo que se buscaba con el contragolpe. Y los acontecimientos terminan con Balaguer legitimado con las tropas norteamericanas aún en el territorio. Sí, claro, pero se sabe por qué. Es verdad. Fueron las tropas. Termina legitimado en unas supuestas elecciones. Vaya usted a ver. Supuestas elecciones. Termina legitimado como presidente de la República. Y en esencia con las manos sueltas. Solo una condición podría decirse que se le impuso a él. Que fue, mire, la CIA va a venir a partir de ahora y va a hacer, no una operación limpieza, no. Va a ser un chapeo bajito y va a asesinar a todo cuanto hería al izquierdismo suyo. O de los amigos suyos. Sí. Sí, eso lo reivindico. Continuó la operación limpieza. Y entre el 66 y el 78, vaya usted a saber si aquí hubo presos políticos, si aquí hubo asesinatos, pero no era aquí. Ellos andaban asesinando por toda América Latina. Pero mire, pero espérese. Déjeme hacerle solamente una parte ahí. Usted menciona, y es verdad, que hubo unas elecciones que escogieron al doctor Balaguer como presidente. Pero hay que acordarse del acto institucional que se firmó para ponerle fin a la Guerra de Abril y que en cierto sentido terminó siendo un pacto constitucional. Ese pacto mandaba a hacer una constituyente y el doctor Balaguer agarró sin hacer constituyente y hizo una constitución, la de él, que violentaba su propio marco legal y nadie ha dicho de eso. Yo veo ahora reformistas hablando de constitucionalidad cuando esa constitución del 66 era espuria, no solamente por el fraude de Balaguer, sino porque no respondió a una constituyente. Así es. Y nunca le molestó la bendita constitución de Balaguer. Nunca. Fantástico. No importa. Yo soy balaguerista ahora. Ya saben por qué, supongo. Pero déjenme decir, déjenme terminar con esta preciosura. Dele para allá que usted es el que anda dando vueltas. El único país que desde por allá atrás no le han dado otro golpe de Estado a nadie. Hay elecciones con los consabidos pataleos y ya luego con... Vamos a dejar esto así. Vamos a dejar esto así. La pueden contar todas las elecciones posteriores, fraude, no fraude, en el 90. Pero ya hemos superado todo eso en los últimos 4 o 5 procesos electorales. Pero eso es lo que le voy diciendo. Sí. Dígame un país que pueda exhibir, a pesar de la debilidad institucional, a pesar de lo que es importante, porque por eso es que esto tiene alguna trascendencia, porque establece causas, que eran las causas que estaban, hablo de causas, que estaban debajo de todos los acontecimientos del golpe, de la elección del profesor Juan Bosch y del golpe de Estado a Bosch y de la Revolución de Abril. Y
posteriormente de la matazón. Y leo, en una investigación, esto es científico, no hay duda, que mueve a preocupación y debe motivar el debate de las fuerzas sociales y políticas, esto que se llama el PNUD, es decir, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, revela que en el país persisten grandes desigualdades y una gran debilidad institucional que muestran un elevado déficit estructural de la calidad democrática. Esto tiene que haberlo escrito un consultor. Escríbalo. ¿Seguro? Así mismo. ¿Por qué? Sí, porque ellos son especialistas en hacer las grandes investigaciones. Sí, sí. Parecen ingleses. Y en decir todo lo que los otros No, sabemos. Sí, sí, pero Pero no lo entonces ponen te lo así ponen. tan bien escrito. Esta frase cohete, porque caen Sí. donde quiera que tiren, alunizan, Sí. o caen en Marte, o se van para Júpiter, y caen de maravilla esa frase cohete. Pero oigan esta exquisita, las desigualdades. Entre las mayores señales de alertas figura la alta desigualdad de ingresos. Sí, señor, tienen razón. Y hay que hacer una investigación para eso. Sí, porque además eso es en el mundo entero. Eso no es aquí nada más. Pero es que ellos son las Naciones Unidas. Ah, Entonces, de ingresos, que impacta el acceso a educación y a la salud de calidad. Además de un limitado acceso a la vivienda digna. y lo dicen ahora. Déficits que contrastan con el vigoroso crecimiento de la economía dominicana en las últimas 2 décadas. Esto ubica a la República Dominicana entre los países más desiguales del mundo. Ah, barbaridad, Dios mío. Inserto, naturalmente, y esto es la maravilla, porque no hay forma de usted no estar de acuerdo con esta supuesta investigación. Oigan esto. Inserto, es decir, uno de los países más desiguales del mundo, nosotros, inserto en la región más desigual del mundo. Lógico. Sí. Óyete a ver. Si la región a la que pertenecemos es la región más desigual del mundo, ¿qué podríamos nosotros ser? Sino una sociedad donde persisten las desigualdades que señalaba el profesor Juan Bosch. ¿Entre quiénes? Entre los que tenían, concentraban el ingreso, concentraban la riqueza, creciera o no la economía. Y bien se sabe que creció también en el trujillismo. Pero precisamente yo creo que esas desigualdades que ese mismo PNUD ha mencionado, claro, es lo que hace que uno se sienta vinculado y preocupado por la continuidad de las políticas públicas que enfrentan las desigualdades. Correcto. O sea, pero igual que cojan para Argentina y se lo digan a Macri. Igual que cojan para México y se lo digan a López Obrador. Ahora, no es posible que nosotros, a menos que uno de estos teóricos que son capaces también de decir cualquier cosa, nos coloquen a nosotros como los desiguales en medio de una cosa desigual como es la región y que nosotros esperemos que no, que nosotros no seamos iguales que los demás, porque ese es el tema. Porque yo no digo que seamos mejores, ni es igualdad lo que estamos reivindicando. ¿Por qué una investigación del PNUD para decir que nosotros somos la última porquería del mundo? Porque para eso no hay que hacer una investigación de ningún tipo. O contratar a un consultor del PNUD, que es el que escribe este tipo de cosas. Porque vaya usted a ver. Ahora, miren esta preciosura. Además de la percepción de la corrupción, es decir, que ellos mismos entienden que aquí lo que hay es una percepción de la corrupción. Cosa extraordinaria esto. Porque ¿cómo puede haber, cómo usted puede partir de que hay percepción sobre una cosa si esa cosa no existe? ¿Cómo es que esta gente sacan percepciones? Ellos se duermen en las noches en sus aire acondicionados y dicen, vamos a soñar, vamos a crearnos una percepción sobre lo que no existe. No, hay corrupción. Oye, la corrupción tampoco la inventaron los dominicanos.
ni el funcionariado dominicano, ni la clase política dominicana. Corrupción. Los bajos salarios en todos los sectores de la economía, de verdad, ahí tienen razón. Ramón, paga más, viejito. Ya llegó la hora. Ya subiste por decreto del presidente los salarios aquí. Págale algo a Francis Jorge. Sí, que por cierto, tiene... Vamos a aumentar nuestros ingresos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el PNUD. Pagamos ya. Vamos a buscar un CODUE o vamos a buscar un colegio de esto, de Andeclic, o un gremio de esto, y vamos a hacerle una huelguita a la dirección general de esta corporación. Estoy totalmente de acuerdo. Ya hay asociación de empleados, así que cumplimos. Sí, hay una asociación de empleados, para desgracia. Pero resulta ser que la necesidad de desmontar el Estado corrupto clientelar en los programas sociales. Oye, le propongo que no continúe. No, lo voy a dejar aquí, porque mira qué es lo que le molesta a ellos y qué me molesta a mí. Aparte de lo que ya he dicho, que no es nada. A ellos lo que les molesta son los programas sociales, son la política solidaria de los gobiernos, porque eso es clientelar. Si usted le da acceso a la vivienda, financia negocios, usted privilegia la asociatividad, usted privilegia a las mujeres, es decir, política de género, que lo que quieren es hacer menos desigual a las mujeres, a los hombres aquí, en materia de que les paguen lo mismo, que tengan a las opciones, que siempre han tenido lo que juegan, ¿cómo que se llama el jueguito ese del jazz? Que siempre lo recogen todo, en Foni 1, Foni 2, Foni 3, y no te dejan ni tirar los jazz. Ahora, mire, ¿cómo es posible que se tenga la percepción de que las políticas sociales diseñadas por ellos mismos, porque esa es la vagabundería? Todos esos benditos programas están diseñados por los organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas. Entonces me van a decir a mí que esas políticas sociales, que por primera vez se pueden evaluar, porque antes existían y clientelarmente se gastaban los cuartos y no se podía evaluar el impacto ni nada, porque era verdad que se estaba tirando el dinero de una manera clientelar. Pero ¿desde cuándo eso no es así? Y yo les aseguro que quieren desmontar lo único por lo que yo tendría que salir a las calles como los palizas y cosas por el estilo, a defender la democracia, que son las políticas sociales de este gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, y en particular de Danilo Medina, que en sus 7 años ha puesto un énfasis particular en esto. No, pero eso es clientelar. Eso es clientelar. Pues miren, sigan durmiendo en esa percepción, porque yo sí sé que el pueblo dominicano no la tiene. El pueblo dominicano sabe que le falta llenar el otro bolsillo. Bueno, pero el pueblo dominicano salió con el peso de la vergüenza a la calle. Sí, pero usted sabe que hoy es jueves y como jueves tenemos una agenda municipal. Francis Jorge, pero viene acompañada de muchos hombres y usted sabe que yo soy homofóbico. No, pero viene muy recargada. Ahí están varios amigos míos. Ahí está Julián Roa, que me formó en el Gregorio Urbano Gilbert políticamente. Waldis Taveras, un gran compañero y gran municipalista, don Fabio Ruiz, y otros distinguidos invitados. Sí, señor. Pedro Richardson también está ahí. Y un ex vamos a ponerlo en así, mire, el listado completo, porque hoy Francis Jorge dio un palo por los 400. Juntar a estos 4 señores no es fácil. Está Fausto Ruiz, diputado, Julián Roa, subsecretario de la Liga Municipal Dominicana, Waldis Taveras, municipalista de larga data además, Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, la FEDODIM. O sea que la agenda municipal del día de hoy está bastante bien, sólida. Bastante sólida. Y no como Baninter, Así que demos Además, el director le va a dar el tiempo necesario para que ustedes se extiendan. Porque queda claro que él se acaba de robar 6 o 7 minutos. Usted quien se acaba de robar. Así que no le robe más tiempo a la agenda municipal. Vamos a hablar con Fausto Ruiz, con Julián Roa, con Waldis Taveras y con Pedro Richardson. Casi ya.
no se mueva de ahí.